inspirada. Háblanos, Señor, porque te necesitamos. En tu nombre, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidas a todas y a todos en esta hora. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, a Juan, o sea, San Juan. Vamos a ir a Juan, el verso 15, el verso 14, del 15 al 31, y vamos a estar leyendo unos apartes. Vamos a estar leyendo unos apartes porque me parece que es supremamente importante que nosotros escudriñemos la palabra poco a poco, versículo por versículo. Amén. Vamos a leer sobre la promesa del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Empezamos ahí, mejor dicho, con pie derecho. El que ama al Señor, por ende, guarda los mandamientos. O sea, aquí vamos a empezar a leer a cabalidad la palabra y vamos a empezar a escudriñarnos a nosotras mismas o a nosotros y a decir, bueno, ¿cómo estoy yo con esto? ¿Cierto? Porque ya, mire, ya vamos a empezar junio, ya vamos a mitad de año. Nosotros no podemos terminar el año igual. Necesitamos empezar a entender la importancia de la palabra y cumplirla en nuestra vida. Y hay que hacerla real en nuestra vida, gústenos o no. Pero si estamos levantados a las 3 de la mañana es porque realmente queremos cumplir la palabra en nuestra vida. La palabra del Señor dice, Juan 14, por favor, quien pueda anotar, sí, les agradezco para que anoten ahí, para que les quede Juan 14, Juan 14, que viene siendo San Juan, porque si uno dice primera de Juan, entonces es primera de Juan, o segunda de Juan, o tercera. Pero si uno dice Juan, es porque es San Juan, ¿correcto? Pero San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas es como una traducción romana que quedó con el San, ¿cierto? Entonces, por eso es. Pero igual es Juan, es Mateo, es Lucas. Entonces, versículo 14, capítulo 14, del verso 15 al 31. Correcto. Así es. Gracias, chicas. Del 14, Juan 14, del 15 al 31. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Chulé el primero, 15. ¿Cómo estamos guardando los mandamientos del Señor? Para guardar los mandamientos es importante la llenura del Espíritu Santo. Porque, ¿quién me guía a toda verdad? Entonces le dice, yo rogaré al Padre, estaba hablando Jesús, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir. El Espíritu de verdad, el verso 17, al cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué tan importante saber que hay un espíritu de verdad, pero también hay un espíritu de mentira? Y allí es donde está la clave. Yo necesito saber de qué lado estoy. Si yo cumplo los mandamientos, estoy con un espíritu de verdad. Si yo no los cumplo, estoy con un espíritu de mentira. En ese momento estaba hablando Jesús. Porque yo moro con vosotros. Él enviaría un consolador, que era su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es dado por Jesucristo, porque Jesucristo ahí estaba en su humanidad, porque para muchos es completamente complejo entender que Jesucristo sea Dios. Por eso el sábado 5 de junio tenemos una charla vía Zoom, donde vamos a estar hablando de la unicidad de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo, de la importancia de por qué Jesucristo es Dios. Y vamos a estar hablándolo por Zoom, si usted está interesado, le interesa y quiere fortalecerse en la doctrina y si quiere estar presente o de pronto, claro, yo tengo como inquietudes, todavía no entiendo, ¿será que yo quiero poder aprender? Claro que sí. Usted va el 5 de junio a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón, 4 de la tarde hora Atlanta, y voy a tener un invitado muy especial, el pastor Eduardo Brando. Estará dándonos esa hermosa charla, hablando de la preciosa unicidad y la precioso poderío de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un tema que hay que hablarlo, es un tema que mucha gente no. Y ahora que estamos en redes, pues yo sé que mucha gente que nos sigue tiene la inquietud. Y qué bendición que usted pueda sumarse ese día
y pueda escuchar esta hermosa charla. El espíritu de verdad, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién dijo? El Señor Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todos somos uno en Él. El Señor es uno en el Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, porque una cosa es tenerlos, pero no guardarlos. Otra cosa es conocerlos y no cumplirlos. Otra cosa es hacerlos, saberlos y cumplirlos. Entonces, ¿en qué parte vamos nosotros? ¿Lo estamos conociendo, lo sabemos, pero no lo hacemos? ¿O sí sabemos, pero hacemos algunos y otros no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y esto es supremamente importante y seguramente va a ser muy complejo para usted entenderlo en este día. Y me manifestaré en él. Y el Espíritu Santo es una manifestación por medio de las lenguas. Entonces, mire qué importante es la manifestación del Señor en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice el Señor Jesús, y me manifestaré a él. O sea, yo debo dar fruto del Espíritu Santo. Yo debo dar fruto de que está en mí esa presencia de Jesucristo por medio de la manifestación de su Espíritu. Es la manera en que yo estoy mostrando al mundo y manifestando. El Señor se manifiesta en mí por medio de su Espíritu Santo. Porque hay espíritu de verdad y hay espíritu de mentira. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo y del caminar en el Señor. Carolina, pero es lo mismo entonces si yo hablo en lenguas y si no he podido hablar, pues dígale al Señor que le regale. Dígale al Señor que le llene, porque eso es una llenura. Es un sello, es una llenura. Las lenguas es supremamente importante. No es que a mí me han dicho que no, que yo tengo claro, si usted está buscando al Señor, si usted está buscando al Señor aquí, pero no habla en lenguas, obviamente el Espíritu Santo la redarguye a usted para que lo busque. Claro que el Espíritu Santo. Si yo estoy aquí sentada buscando de Dios, pero aún no he hablado en lenguas, obviamente el Espíritu Santo te está tocando, el que te está diciendo ven y camina. Pero el hablar en lenguas es supremamente importante. Por eso es importante hablar en lenguas. Hay gente que habla en lenguas y no ha sido bautizada en el nombre. ¿Pero por qué? Porque el Señor se ha manifestado. Pero muchas personas dicen, no, es que eso no es para todo el mundo. El hablar en lenguas no es para todo el mundo. O si yo no he hablado en lenguas, no es que no tengo el Espíritu Santo. No, usted sí tiene el Espíritu Santo, sí, porque está haciendo la obra el Señor, la obra del Espíritu Santo. Pero otra cosa es la manifestación. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, gozo. Por eso es un tema muy complejo, que a veces la gente dice, no, que a mí no me interesa hablar en lenguas porque no, conmigo ya no fue. No, entre más busquemos del Señor, entre más nos santifiquemos, es imposible, déjeme decirle, es imposible que no tengamos esa presencia sobrenatural en nuestra vida, que es hablar en lenguas. Es imposible no tenerla. No nos podemos, y eso se vuelve como un comodín. Se vuelve como un comodín, que, no, es que yo no hablo, no, pues entonces hay que empezar a decirle al Señor, que no se vuelva una camisa de fuerza, como que me vuelvo tan intensa con el tema, no, pero sí tengo que decirle al Señor, Señor, quiero vivir una experiencia más contigo. Y esto es una experiencia sobrenatural, y la persona que se deja llevar y llenar por el Señor, la debe tener, y porque es que el Señor no se va a negar a ello. Es que están tomando como si fuera un don, como que solamente es exclusivo para unas personas, no, es para todos. La manifestación en lenguas es para todos. Eso no es exclusivo para alguien porque no son dones exclusivos. Hay don de lenguas que es interpretación de lenguas y que sí, pero la llenura por manifestación de lenguas es otra cosa.
Entonces, yo en alguna vez yo no hablaba en lenguas. Yo hubo un tiempo que, de mucho tiempo en la iglesia, después del bautismo, de haberme bautizado en el nombre, yo no hablaba en lenguas. No hablaba en lenguas. Pero llegó un momento en que yo me metí con el Señor y me empecé a meter con el Señor y empecé a eliminar de mi vida cosas que que no le agradaban a Dios. Empecé a cumplir sus mandamientos, empecé a buscarlo a Él, empecé a llenarme de Él, empecé a sacar todo aquello que sabía que a Dios no le agradaba. Tarde que temprano llega. ¿Por qué? Porque es que el Señor no es mentiroso. Porque es que el Señor se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo no va a querer llenarme Él si hablar en lenguas es otro nivel espiritual? La palabra también dice que es con orden. La palabra también dice que es supremamente importante tenerlo presente, que es con orden, que es que no es que yo pierda la razón y es que no sé qué hago de mí y me tiro y el desorden. No, eso es con orden. Y acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y al ser espíritu, alma y cuerpo, mi área espiritual se comunica con el espíritu, con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y cómo me comunico? Con el Espíritu Santo y mi espíritu. Esa es la manera que yo me comunico con Dios. Yo necesito empezar a llenar y decirle, Señor, quiero una experiencia contigo. Recuerden que es el Espíritu Santo. Yo quiero una experiencia diferente contigo. Claro, yo no hablo en lenguas o no he hablado. Pero no significa que el Espíritu Santo no te esté redarguyendo y no sea quien te esté llamando y diciendo, ven, sígueme, búscame. Claro que sí. Pero yo no puedo pasar años y años y años y años. Yo tengo que empezar a trabajar eso en mí. Yo tengo una personalidad que soy muy abierta, muy, así como ustedes me ven. Y yo decía, no, Señor, entonces será que cuando me llenes tú o tenga esta maravillosa experiencia, entonces qué tal que yo, qué haga, Dios mío, corra, porque uno ve a veces que gente como que no tiene dominio de sí. No, claro que se tiene dominio. Esto es con orden, esto es con orden. Y el Señor es orden. Y el Señor está allí para nosotros. Pero recibiréis poder, dice la palabra, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la palabra del Señor en Hebreos. Y dice la palabra del Señor en Efesios 1, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. No, acuérdese que cuando yo hablo en lenguas o cuando nosotros hablamos en lenguas es una edificación de espíritu a espíritu, es una edificación espiritual, porque necesitamos edificarnos espiritualmente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanzas, dice, ese es Efesios. En amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismos, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que se hacen todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Es importantísimo que nosotros, y me encanta mucho cuando nosotros vamos a Juan,
Y el Señor me dice que hay un espíritu de verdad y un espíritu de mentira. Y este mundo está llena porque estamos en un área espiritual. Y la vida es más espiritual que física. Yo por eso debo repeler, eliminar, sacar de mi vida todo lo que contamina el cuerpo. Por eso mi cuerpo es templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Por eso yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque el Señor se manifiesta en mí por medio de su Espíritu Santo. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Claro, es que yo recibí al Señor y yo hago como quiera con mi cuerpo y yo, no, 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 no. Tu cuerpo no te pertenece. Lo siento mucho, pero cuando tú entras en tu intimidad con el Señor, cuando tú sacas un tiempo para Él, cuando tú empiezas a crecer en Dios, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti y empiezas a eliminar todo aquello que no te agrada, porque entiendes que lo que está en ti, lo que el Señor ha depositado en ti, es tan poderoso, es tan sagrado, es tan perfecto, es tan santo, que tú no puedes hacer contigo lo que quieras. Ah, es que claro, yo no hablo en lengua. No, eso no significa que es que porque usted no hable en lenguas. Es más, tiene que decirle, Señor, yo quiero vivir esa experiencia. Pero el Espíritu Santo, cuando toca nuestro corazón, empieza a hacer la obra. Somos nosotros quienes detenemos esa obra espiritual. No, yo recibí al Señor y vivo como quiera. No. Estás recibiendo al Señor a tu manera. Hay espíritu de verdad y espíritu de mentira. Y es hora de que las cosas empiecen a hablar con el propio nombre que es Yahvé. Y entonces estamos viviendo un evangelio de pañitos de agua tibia. Lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho, pero no. Yo no puedo vivir un evangelio como yo quiera. Yo no puedo vivir un evangelio como yo quiera. Yo no puedo vivir una santificación como yo quiera. El que peque ya no peque más. De una misma fuente no saldrá bendición y maldición. Lo siento mucho, pero no podemos. Por eso no nos llenamos, por eso no hablamos, por eso no sentimos ese otro nivel espiritual, por eso no pasamos al otro nivel. ¿Por qué? Porque es que queremos vivir a mi antojo. Yo todos los días, y yo se los he repetido muchas veces, todos los días tenemos que trabajar con nosotros, con nuestra humanidad, porque la carne es compleja y la carne quiere hacer lo que quiera. Por eso yo debo saber quién es Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad que mora en vosotros y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, porque mora en vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién mora? En vosotros, el Espíritu Santo. Y me encanta mucho, el que tiene mis mandamientos y los guarda es ese el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesucristo, y me manifestaré en él. O sea que la manifestación del Espíritu Santo es un poderío, es una bendición, es la muestra de que yo estoy caminando conforme a su palabra. No, que yo quisiera, empecemos a trabajar en ello. Es que a mí me da como miedo, a mí me da como, quítese esos miedos. Es que no, yo me da como temor. No, eso es lo mejor que nos puede pasar, empezar a tener esos encuentros espirituales con el Señor. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Él se manifestará en nosotros. Él se manifestará en nosotros. Mire, esto es supremamente valioso. Él hará morada en nosotros. Yo no puedo vivir como quiera. Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos perdone, porque es que esta humanidad es compleja. Yo no puedo vivir, caminar, andar, decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Esto sobrepasa todo entendimiento. Esta vida espiritual, esta vida, esta llenura en Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que la gente no lo entiende, porque esto es locura para el hombre racional. Esto es locura para el hombre racional. Pero ¿por qué dejaste de hacer esto? ¿Pero por qué dejaste de hacer aquello? ¿Pero por qué ya no haces esto? Porque el Señor, su espíritu de verdad, me ha llenado y yo ya no camino igual porque ya yo no me pertenezco. Mi cuerpo es su morada. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera.
Yo no puedo sacar de mi boca las palabras, que el Señor nos perdone que si usamos malas palabras, que el Señor haga la obra y nos sane, nos limpie, nos guarde. ¿Por qué? Porque yo no me pertenezco. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vive su Espíritu Santo. Entonces, esto es un tema supremamente profundo, supremamente valioso, supremamente complejo. Yo no puedo creer que yo diga, yo tengo al Señor en mi corazón y vaya por el mundo tumbando a la gente, vaya por el mundo acabando con los demás, vaya por el mundo sin importar. No, dígale al Señor que le hable. El Señor no tiene acepción de personas. El Señor está para todos. Está para usted, está para mí. La promesa del Espíritu Santo es para todos, para quienes guarden sus mandamientos, para que se dejen guiar, se llenen de Él, para que se llenen de Él. ¿Qué tan importante? Porque Él hará morada en nosotros, porque Él se manifestará, dice, y me manifestaré a Él, o sea, en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El Señor se manifiesta en nosotros por medio de qué? De su Espíritu Santo, porque Espíritu, Él es Espíritu, Él fue Hijo, Él fue Padre, Él es Dios, Jesucristo. Hoy se manifiesta Jesucristo en nuestra vida por medio de su Espíritu que nos los ha dejado. Porque Jesucristo no puede estar, ¿qué tal que, imaginen cómo hubiese sido hasta Jesucristo en cuerpo de hace 2000 años a hoy? Pues no, porque Él quería manifestarse, él sabía la necesidad que teníamos, Él necesitaba pasar y sabía la necesidad que nosotros teníamos para poder conocer todo este proceso. Que el Señor nos llene. Claro, con razón la gente cambia. Claro, la gente tiene que cambiar. Con razón, Caro, yo he cambiado. Claro, tienes que cambiar. Porque has entendido que el Señor mora en ti. Y eso que el Señor a diario te está diciendo, mira, no me gusta esto en tu vida. Mira, ya no vuelvas a hacer esto. Que empieza a redarguirme muchas cosas en mi corazón. Es el Señor que está hablándote. Es el Señor que te está diciendo. Claro, pero yo aún no hablo en lenguas. Lo vas a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer en ti. El Señor Jesús lo hará en ti. Pero tú empiezas a buscarlo, a santificarte. Es como otro nivel, pero tienes que buscarlo. El Señor lo va a hacer. No podemos quedar en el comodín. No es que yo llevo 20 años y no. Hay que mirar qué no has dado. Hay que mirar cuánta negación hay. Hay que mirarlo porque el Señor está para todos. Para todos está el Señor. No podemos querer caminar porque hay un espíritu de verdad. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir al espíritu de verdad. Y si nosotros nos vamos a Juan 15, mañana vamos a hablar de Juan 15. Hasta hoy llegó aquí. Ojalá usted mañana venga para que leamos Juan 15. Recuerde que hay espíritu de verdad y espíritu de mentira. Recuerde que el Señor se manifestará en nosotros. Recuerde que nosotros debemos guardar sus mandamientos. Pero ¿de quién debemos estar pegados? De Jesucristo. ¿Y quién es la vid verdadera? Jesucristo. ¿Quién es el que realmente hace esa obra en nosotros? Jesucristo. Por eso cuando yo entiendo quién es Jesucristo, camino distinto. Porque entendí la divinidad de Jesucristo, porque entendí la unicidad de Él, porque entendí quién es Él. Porque cuando yo pongo por un lado a Jesús y pongo por otro lado al Padre y pongo por otro lado al Espíritu Santo, entonces yo no le doy importancia. No, es que el Espíritu Santo es uno, Jesucristo es otro y el Padre es otro. Entonces yo por allá monto a cada uno en diferentes lugares. Entonces como que un día me voy con Jesús, el otro día me voy con el Padre, el otro día me voy con el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que la divinidad de Jesucristo, que ahí está toda la corporalidad de la deidad y que esa misma deidad el Señor te ha permitido sentirla y tú te has apartado para Él, tú ya sabes que no puedes caminar igual. Tú ya sabes que no puedes caminar igual porque es la propio Dios que se ha manifestado y te ha permitido sentir su presencia. Entonces tú ya no caminas igual. Tú ya no empiezas a pensar y es que yo tengo que hacer. No, es que ya no eres tú. Es el propio Cristo en ti. El propio Dios en ti.
Entonces, miren esto tan tremendo, tan tremendo. Esa porción que Dios nos ha dado con su toque, con su espíritu, es una porción que nos da el Señor, con su espíritu, es una porción, porque si no nos reventaríamos, imagínense. Es una porción, por eso es que yo no puedo caminar igual. Por eso es que yo no puedo decir de que es que la vida mía es igual que el resto, ya no. Yo no soy la misma persona. Todos los días vamos creciendo, sí. Y yo en estos días había puesto un post, una historia donde yo les decía que la importancia que se ha vuelto un comodín es que yo soy humano y como somos humanos no somos perfectos, ¿sí? Y entonces cuando la palabra me dice a mí que ser perfecto porque yo soy perfecto, ¿qué la hago? ¿Me la boto? ¿La borro de la Biblia? No, es que como soy humana, como yo soy humana, entonces es de humanos errar. Ah, sí, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, como es de humanos errar, entonces yo por eso vuelvo y caigo en el mismo error, paso por el mismo problema, sigo en la misma historia, vivo aguantando el mismo cuento, usted siempre vive cometiendo el mismo error. Ah, no, porque es que es de humanos. No, 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 no. Sálgase de ese comodín. Sálgase de ese comodín. Sálgase y salgámonos de ese comodín. El Señor necesita hombres y mujeres comprometidas y comprometidos en santidad para Él. El Señor necesita hombres y mujeres comprometidos en santidad. La gente podrá hoy no estar hablando de santidad porque a la gente no necesita, ni quiere, ni le interesa hablar de santidad. No, es que no pasa nada. Yo recibo al Señor, me bautizo en su nombre y aquí no pasó, no pasó nada. Sí pasó y pasó mucho. Sí pasó y pasó mucho. Dios necesita un pueblo santo. El Señor viene por un pueblo limpio, sin mancha, santo, que le guarde, que entendió que su corporalidad no es suya, que no le pertenece, sino que le pertenece a Él. Porque Él me escogió antes de la fundación del mundo para Él, no para mis placeres, ni para mis deleites, ni para que yo haga con mi vida lo que yo quiera. Así no funciona. Así no funciona. Pero esto es un tema que se va aprendiendo, que si usted está sintiendo la necesidad de buscar del Señor, gloria a Dios. Llega el primer problema y me voy, me aparto. Llega el primer problema, entonces yo mejor no busco de Dios. No, por el contrario, más lo busco. Es que el Señor no es pequeñito. Él es el dueño del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Dios es Dios. Y no minimicemos su obra, no minimicemos su poder, no minimicemos su gloria, no la minimicemos. Esto merece más respeto que cualquier otra cosa. Esto. Lo que pasa es que no, hoy queremos hacer como que todo es normal, entonces todo es válido. No, todo no es válido. Todo no es válido. Necesita una cosa, ay, es que eso es religiosidad. No, una cosa es la religiosidad, otra cosa es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios requiere compromiso, respeto, entrega, santificación. Eso requiere mi relación con Dios. El que no quiera, fantástico. Se hace a un lado, no pasa nada. Yo no puedo estar luchando con el que no quiere. El que quiere, fantástico. ¿Por qué? Porque son promesas, son bendiciones. El Señor tiene promesas, bendiciones a nosotros, para todos. El Señor quiere llenarnos. El Señor ore por aquellos que tiene alrededor, su talón de Aquiles, su casa, su cruz. ¿Cuál es su cruz? Que el Señor haga la obra en esa cruz. Pero por más que sea grande su cruz, para seguir al Señor, primero que todo llénese usted para que pueda arrastrar al resto. De lo contrario, se queda con el resto. Se queda con el resto. Es importante que caminemos hacia adelante, caminemos hacia la victoria, fortaleciéndonos en el Señor, entendiendo que si el Señor me llena con su Espíritu Santo, vivo con Él, porque recibiremos poder cuando llegue, la palabra lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. No estamos recibiendo cualquier cosa. No estamos recibiendo cualquier cosa. Cuando yo entiendo qué es lo que yo estoy recibiendo, yo ya no camino igual. Cuando yo entiendo qué es lo que yo estoy recibiendo, ya yo no camino igual. Porque ya no es mi cuerpo, porque ya no soy yo, es que Él vive en mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la vida espiritual es más espiritual que física.
La vida espiritual es más espiritual que física. Mi relación con Dios es más espiritual que física. Que el Señor nos ayude porque Él es amor. El Señor todos los días nos está esperando. Ven, quiero que crezcas conmigo. Saca un tiempo para mí. Habla conmigo. ¿Quieres la bendición en tu vida? Búscalo. ¿Queremos la bendición en nuestra vida? Busquémoslo. ¿Queremos crecer? Busquémoslo. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuál es el reino? El reino es paz, gozo. ¿Cuál es el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino. Vamos a Romanos 14:17 y mañana seguimos con el tema. Porque es que hay que entender qué es el reino. Hay que entender qué es el reino. Y la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y luego dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ah, yo necesito paz y santidad para llegar al reino. Entonces yo necesito santidad para llegar al reino. O sea que si yo quiero añadiduras, si yo realmente necesito las añadiduras, pues voy primero al reino. Y para ir al reino hay que ir a la santidad primero. Y allí, cuando ya estoy en el reino, pues vendrá luego las añadiduras. ¿Me entendió el punto? Es que eso no es hablar la palabra por hablarla. Eso es que me toca a mí dar. ¿Cuál es la parte que a mí me toca? Ah, yo quiero vivir el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino? Vida eterna, promesas, bendición. Pero ¿yo qué necesito? Santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea que yo necesito santidad para ver al reino. Para llegar al reino necesito santidad. Y recuerden que hay espíritu de verdad y espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira me puede estar diciendo a mí, no, no vayas a buscar santidad, que eso no se necesita. No busques santidad, que eso no se necesita. La santidad se necesita y mucha se necesita. Yo necesito vivir en una santidad absoluta delante del Señor. Perfecta. Necesito llenarme de Él cada día. Amén. Vamos a orar en esta hora de la madrugada y mañana seguimos con nuestro hermoso tema y hablaremos sobre quién es esa vid y cómo llegamos a realmente entender en nuestra vida la necesidad de vivir en el Espíritu, la necesidad de vivir en el Espíritu, en llenarnos de Él. Y será toda esta semana hablaremos sobre la importancia de la santidad en nuestra vida, sobre la importancia de esta búsqueda del Señor, sobre la importancia de la llenura de Él, sobre la importancia de trabajar fuertemente, que el Señor sea llenándonos de una doble porción, que el Señor sea renovándonos lenguas, que el Señor sea llenándonos con su Santo Espíritu. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos crecer en Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor te ama y el Señor me ama. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. A mí me ha costado. En mi humanidad me ha costado. Pero no es imposible. No es imposible. Y entre más doy un paso para acercarme a Dios, Dios da 2 pasos hacia mí. Mientras yo doy 3 pasos, el Señor da 5. Porque el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. El Señor quiere la bendición en tu vida y en la mía. Somos nosotros que ponemos resistencia. Así que no dudemos en buscarlo. Él es amor, Él es bendición. No lo busquemos por la añadidura, porque buscar a Dios por la añadidura es fácil. Busquemos a Dios por el reino, porque requiere más esfuerzo el reino. Así que llenémonos del Señor en esta hora y digámosle, Señor Jesús, gracias. Gracias, Santo Dios de Israel, porque tú eres grande. Bendito y alabado. Y dile al Señor, cierra allí tus ojos y dile, Señor, yo necesito llenarme de ti. Yo necesito, Señor, que seas tú guardando mi vida. Yo necesito, Señor, que seas tú llenándome, Padre Santo, porque te necesito. Lo necesitamos a Él. El Señor tiene grandes cosas para sus hijos. Él tiene grandes cosas para sus hijos. Y seguramente usted sabe, el Señor tiene grandes cosas para usted.
No dañemos la obra que el Señor empezó. El Señor ha empezado una obra en nosotros y el Señor la va a terminar. Pero no dañemos nosotros ese caminar. Él está allí para usted. Él está allí para usted. Él está allí para mí, para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a caminar en Él. Que el Señor nos ayude a caminar en Él. Cierra allí tus ojos. Cierra allí tus ojos y dile, Señor, perdóname si he pecado contra mí, contra mi cuerpo, contra mi mente, contra mis pensamientos. Si he dicho lo incorrecto o si he hecho lo incorrecto o si no he entendido muchas cosas. Señor, manifiéstate en mí. Señor, manifiéstate en nosotros. Señor, debemos entender que tú moras en nosotros. Y para que este cuerpo sea tu morada, este cuerpo debe cumplir tu palabra. Dile al Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero cumplir tu palabra en mi vida. Yo quiero empezar un caminar nuevo en mi vida. Deje de estar preocupándose por el mundo exterior. Deje de estar preocupándose por el que no avanza. Preocúpese por usted. Preocúpese usted por crecer. Que las cosas no están marchando. Seguramente hay momentos en la vida que las cosas no marchan, pero no por eso me tengo que apartar de la presencia del Señor. No porque las cosas no marchan, me tengo que hacer un lado. No, por el contrario, me lleno más del Señor y más lo busco y más quiero llenarme y más quiero vivir con Él. Señor, lléname de ti. Dile, Señor, habla a mi vida y a mi corazón. Gracias, Señor, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Gracias, Señor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que pasar tiempo contigo, Señor. No hay nada mejor que pasar tiempo contigo, Señor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Gloria a ti, Señor. 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 Gloria al Señor. Qué bendición que el Señor pueda llenarnos de su presencia. Que el Señor nos llene, que el Señor nos guarde. Saque ese tiempo. Rétese a usted todos los días y rétese en esta semana. Rétese a sacar un tiempo para usted y el Señor. Prenda su celular y ponga música, cierre su cuarto y entre en un tiempo de adoración al Señor y verá la diferencia. Pero hay que dar ese paso. Acuérdese, usted da un paso, el Señor da 3, da 5. El Señor está para nosotros. Amén. Siendo la voluntad del Señor, mañana nos vemos en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Espero haya sido de bendición. Comparte este devocional con alguien que lo necesite. No te preocupes por lo que esté pasando a tu alrededor. No te preocupes por el problema. El problema no es más grande que el Señor. Nada supera el poderío de Cristo. Nada supera el poderío de Cristo. Nada supera el poderío de Cristo. Y el Señor necesita hombres, mujeres que entiendan el poderío de Cristo, que entiendan su poder. Pero ¿qué necesitamos? Hemos sido elegidos, pero necesitamos apartarnos para Él. Y es un proceso, sí, pero el Señor no nos señala. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos como seres humanos, que el Señor nunca nos señala, el Señor nunca nos juzga, el Señor está esperándonos ahí, que tomemos la determinación de buscarle realmente. Entonces, esa misericordia del Señor se convierte en un abuso nuestro en no buscarlo de la manera correcta. Y nos estamos perdiendo de la bendición, de la gloria. Sin importar tu problema, tu dificultad, todo lo que tengas a tu alrededor. Nunca, escúchame bien, nunca dejes de crecer. Nunca te niegues a crecer en tu relación espiritual con el Señor por otro. No te lo permitas. No lo permitas. Porque lo que el Señor tiene para nosotros sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier cosa. No minimicemos la obra del Señor, no la minimicemos.
Vivámosla. Amén. Un abrazo gigante para todas. Dios las bendiga, Dios las guarde. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana en un nuevo devocional de Poderosa en Intimidad con Dios. Y si puedes, quédate ahí otro ratico tú sola, orándole al Señor para que el Señor sea llenándote. Amén. Bendiciones a todas. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. ¡Mua! Bendiciones del Eterno.